bienvenidos a este culto dominical. El día de hoy, pues bueno, sabemos que es un domingo especial. Es un domingo que más allá de la tradición, hermanos, que tal vez algunos de nosotros pues hemos conocido a lo largo de nuestra vida, es un domingo que una vez más nos da la oportunidad de recordar algo muy maravilloso, ¿verdad? Que fue que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Hoy es domingo de resurrección y pues bueno, el culto de hoy está especialmente dedicado a ese evento tan maravilloso. Gracias a Dios porque ha hecho posible que estemos todos aquí. Y bueno, hermanos, vamos a iniciar el programa de hoy con una lectura de un pasaje bíblico. Les pido de favor que me acompañen. El pasaje es Juan capítulo 11, de los versículos 25 a 27, por favor, hermanos. Vamos a dar un pequeño momento para que los que lo están buscando, ya sea en su libro o en su telefonito, nos puedan acompañar. Perfecto, hermanos. Pues bueno, vamos a dar lectura. La palabra de Dios dice así. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pues, qué bendición tiene este pasaje, hermanos, para cada uno de nosotros. Pero tiene un contexto, este pasaje, hermanos. Permítanme hacer un poquito de resumen aquí. Este pasaje se da precisamente en un diálogo entre nuestro Señor Jesucristo y Marta. Algunos recordarán a Marta porque ella pues es hermana o era hermana de Lázaro y de María. Ellos en algunos otros pasajes también han sido personajes e interlocutores con nuestro Señor Jesucristo. El contexto en particular de este pasaje es, hermanos, la razón por la cual seguramente Lázaro es famoso. Lázaro ya tenía 4 días de fallecido cuando se da este diálogo. Jesús incluso, como contexto a esto, prepara a sus discípulos y aun cuando no estaban en Betania, que era el pueblo en Judea, donde estaba sucediendo esto, les adelanta que Lázaro estaba dormido, pero en realidad ellos no entendieron y después les dijo, no, a ver, entiendan, está muerto. Y él les dice, benditos ustedes porque no lo han visto, y la bendición va a ser que lo van a creer, es para acrecentar su fe. Entonces, precisamente el contexto es que cuando llega Jesús lo recibe Marta y le avisa que su hermano Lázaro ya está muerto. Y precisamente Jesús es esto lo que le responde. Entonces, como podemos ver en el primer versículo, el versículo 25, le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, para el mundo, la muerte es la única certeza. Antes de que nosotros conociéramos a Jesús, la verdad es que oíamos muchas cosas, filosofías, creencias, pero todas terminaban en la muerte. Algunas más frías, algunas más crueles, pero después de la muerte física no había nada, hermanos. Recordemos, hermanos, que esto no siempre fue así. Ahora que nosotros tenemos nuestra fe, sabemos que la muerte física no siempre nos acompañó. En Romanos 5:12, el apóstol Pablo nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermanos, la muerte física nos acompaña porque también nos acompaña el pecado. Y esta era nuestra realidad, era nuestra única realidad.
Después de la muerte física, hermanos, no sabíamos nada, no había esperanza de nada. Y Jesús vino a cambiar esto. Vino a mostrarnos a todo el mundo algo sorprendente y maravilloso. La muerte física, hermanos, no es el final. Jesús vino a darnos la esperanza de que hay algo más después de ella. Después Jesús le dice a Marta, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Como ya mencionamos, hermanos, ahora sabemos que después de la muerte física pasan cosas. Nuestra fe y nuestro camino en la fe ahora nos da ese conocimiento. Pero, hermanos, en resumen, lo que nosotros sabemos después de la muerte física es que pasan dos cosas espiritualmente. Hay una muerte eterna y una vida eterna, hermanos. Es decir, aparte de la muerte física, también hay una muerte espiritual. Y esta muerte espiritual, hermanos, significa pasar una eternidad en el lago de fuego, en el infierno. Pero para los hijos de Dios, hermanos, para los que hemos creído en Jesús y que lo hemos recibido en nuestro corazón, no hay tal. Lo que hay en su lugar es una hermosa esperanza de algo mejor, una vida eterna en presencia de nuestro Creador y de nuestro Señor Jesucristo. Por último, Marta le responde, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hermanos, este pasaje es muy bello, porque nos permite contemplar a un Jesús evangelizando, evangelizador. Le está dando las buenas nuevas a Marta de primerísima mano. Y ella ha aceptado esta verdad en su corazón. Después de esta conversión, y es parte del contexto, van a venir cosas maravillosas, milagros, que van a transformar tanto la vida de Marta como la vida de sus seres amados. Y lo impresionante de esto, hermanos, es que el corazón de Marta aceptó esta verdad, aceptó estas noticias de nuestro Señor Jesucristo, aún sin haber visto estas maravillas. Hermanos, después de esto, nuestro Señor resucita a Lázaro y hace muchas más maravillas. Con esto cerramos esta lectura y damos paso, hermanos, a un video que nuestro pastor nos va a transmitir. Sí, Jesucristo está vivo. Él se levantó de la muerte. Y ese día, esa mañana del domingo de Pascua, cuando María Magdalena y Salomé fueron a la tumba, esperando encontrar un cuerpo muerto, vieron al ángel sentado allí y le preguntaron, ¿dónde está Jesús? Y el ángel les dijo, Él no está aquí, Él se ha levantado. Esa fue la mayor noticia que el mundo ha escuchado. Él no está aquí, ha conquistado la tumba. Él está vivo.
Hermanos, vamos a hacer una oración para entregar en las manos de nuestro Señor este culto. Si me acompañan, inclinamos nuestros rostros. Bendito Padre y Dios eterno, Señor, este día, Padre, nos queda patente, Señor, nos es manifiesto tu poder, Señor. Ese poder, Padre, que ha vencido a la muerte, Señor, y que hoy, Padre, nos permite estar aquí con la esperanza, Señor, con la certeza, Señor, de que así como nuestro Señor Jesucristo hoy está vivo y ha resucitado, Señor. Esa es la promesa que también hay en nuestras vidas, Padre. Permite que el día de hoy, Señor, esto quede sellado, Señor, que quede guardado en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Yo quiero entregar en tus manos, Señor, la dirección de este culto el día de hoy, Señor, pero por sobre todas las cosas, Señor, quiero entregar en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos que está hoy aquí atento, Señor. Atento, Padre, porque tú siempre tienes algo que darnos, algo que decirnos, Señor. Te damos gracias en el poderoso y bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a dar paso a un primer tiempo de alabanza, pero permítanme o acompáñenme para dar lectura a un par de pasajes bíblicos. El primero, hermanos, es Malaquías. Si me acompañan leyendo Malaquías, capítulo 3, vamos a leer de los versículos 1 al 3. Malaquías, versículos 1 al 3. Malaquías 3, versículos 1 al 3. Doy lectura. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Adelante, pastor. Ha llegado
Pues así es, hermanos, gloria a Dios, nuestro Señor Jesucristo hoy vive. Gracias a su hermoso sacrificio, hoy nos da salvación y la esperanza de una vida nueva, hermanos. Gloria, gloria a Dios. Vamos a dar lectura a dos pasajes, hermanos. El primero es Primera Tesalonicenses 4:14. Primera Tesalonicenses 4:14. Y el segundo es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera Tesalonicenses 4, versículo 14, y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Doy lectura. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Permítanme leer este mismo versículo, pero en la NBI. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, la palabra de Dios dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y en la versión de NBI, hermanos, este mismo versículo dice así: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Gloria a nuestro Rey en las alturas. Damos paso al segundo tiempo de alabanza.
Mis hermanos, buenos días. Vamos en esta mañana a escuchar la palabra del Señor y les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 28 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10, versículo 1 al 10 de Mateo 28. Y dice la palabra del Señor así, síganme con su vista. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Padre eterno, en esta mañana, Padre, estamos aquí reunidos, Señor, conmemorando, Señor, recordando, Padre, lo que sucedió hace 2000 años, Señor, y que sigue teniendo relevancia, Señor, hasta el día de hoy y hasta que tú vuelvas por tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque podemos hoy estar aquí. Te pido, Padre, que nos hables el día de hoy. Que a pesar de mí, Señor, tú ministres a tu pueblo con tu palabra, con la verdad que solo tú tienes, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, acabamos de escuchar el relato, que yo creo que muchas veces lo hemos oído, que es la parte importante del Evangelio, la resurrección de Cristo. Acabamos de escuchar acerca del ángel, de que la piedra fue removida, de las mujeres que fueron muy temprano, ¿verdad?, para ver la tumba de Jesús, del anuncio que se les da a los discípulos, las instrucciones, y este parteaguas donde iba a iniciar la historia de la iglesia como tal. Y estas cosas las hemos escuchado muchas veces, son de gran bendición, pero el día de hoy me gustaría abarcar la parte teórica, por así decirlo, la parte del significado de lo que acabamos de leer. No me voy a centrar en este pasaje, pero sí quise leerlo para que tuviéramos el contexto y supiéramos lo que pasó, de lo que hoy estamos conmemorando, ¿verdad?, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera hoy hablarles, hermanos, acerca de la importancia de la resurrección. Más allá de lo que sucedió ese día, de los involucrados, etcétera, me gustaría que hoy entendiéramos lo importante que es este acontecimiento para tu vida y mi vida, para la historia de la iglesia, para la humanidad en sí, lo que esto significa y la relevancia que tiene. ¿Sale? Entonces hoy vamos a ver la importancia de la resurrección y vamos a contestar hoy dos preguntas. Estas preguntas tienen que ver con el problema que surge en el Evangelio, porque la manera en la que se ataca el Evangelio tiene que ver con la negación de la resurrección de Cristo. Recuerden que desde que Jesús resucitó, el primer ataque que sufre de parte de los fariseos es el negar la resurrección, diciendo que sus discípulos habían robado el cuerpo,
en la noche. Y a partir de ese momento, hermanos, a través de la historia, esto se ha tratado de negar. Y una de las cosas que Satanás está haciendo es quitarle relevancia a la resurrección de Cristo. Hoy todo el mundo sabe de la crucifixión, hoy todos representan la crucifixión de Cristo, pero el asunto quizá más importante del Evangelio tiene que ver con su resurrección. Y empezando por las ciertas filosofías, creencias, en donde niegan que Jesús era divino, que resucitó, etcétera, etcétera, que solo fue un gran gurú, un gran maestro, etcétera. Estas cosas buscan restarle importancia al evento más grande que ha sucedido en la vida de la humanidad, ¿no? En la existencia de la humanidad. Entonces hoy, hermanos, vamos a ver por qué es importante la resurrección y también qué pasa si la resurrección no fuera relevante, si no hubiese sido cierto, qué implica espiritualmente, moralmente, socialmente, qué implica el hecho de que la resurrección de Jesucristo no hubiese sucedido y por qué sí creemos que sucedió. ¿Sale? Entonces, vamos a ver en primer lugar, dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros nos remontamos al libro de Génesis, encontramos que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza para poder convivir con él, para poder estar con él. Tu propósito y mi propósito, hermano, es estar con Dios. Por eso es que Dios nos ama profundamente, porque nos hizo para ser objeto de su amor. Y que nosotros pudiéramos relacionarnos con Él. Y por eso es la búsqueda del hombre, de las cosas espirituales. Por eso el hombre busca siempre llenar un vacío que hay en su corazón, en las drogas, en los placeres de esta vida, etcétera, etcétera. Porque tenemos esa necesidad natural, porque fuimos creados para estar con Dios. Y al estar lejos de Dios, esa necesidad surge cada día y la buscamos en lugares diversos, en donde pues muchas veces nos vamos a equivocar. Entonces, debemos entender hoy que la resurrección de Cristo, la vida misma de Cristo, hermanos, tiene que ver con la veracidad de Dios, de su amor hacia nosotros en primer lugar. Cuando Dios dice que Él nos ama, Él lo demostró. Hemos hablado, ¿verdad?, que el amor no son palabras bonitas, no son solamente buenos deseos. El amor tiene que ver con decisiones, con convicciones, con acciones, ¿verdad? Estas decisiones, estas convicciones nos llevan a acciones. Y Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo, hermanos, recordemos que es el que lleva a cabo la acción del sujeto. El Verbo, a quien se denomina Jesucristo, es la acción, es la demostración de Dios del amor que tiene por el hombre. Por eso aquí la relevancia de la vida de Jesús. Por eso es que yo hoy creo y sé que Dios me ama, porque si dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dice su palabra. ¿Sí? Desde el principio, cuando el hombre se separa de Dios en el huerto del Edén, dice Génesis 3:15, dijo Dios a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde aquí Dios empieza a anunciar que Él va a hacer todo lo posible por regresar al hombre a su presencia, a través de ¿quién? De Jesucristo. Este versículo hace referencia a Jesucristo. ¿Sale? No lo vamos a estudiar ahorita porque no es en sí el tema en este momento, es la resurrección. Pero sí debemos tener este antecedente de que Jesús vino como la muestra del amor de Dios. Ahora, esto implica, hermanos, que cuando Jesús vino, Él sabía y entendía que Él tenía que morir por nuestros pecados. Y esto ya lo hemos hablado, ¿verdad? Escuchamos el jueves de la cena, de toda esta situación de por qué nos acercamos a Cristo. Escuchamos las 7 palabras que son de amor de parte de Dios, de Cristo, y que reflejan el amor de Dios a nosotros. Y esto es importante, hermano, que tú entiendas que cuando Cristo vino, Él entendía bien
que iba a tener que morir por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, ratifica el amor de Dios para tu vida y para mi vida. Y esto es importante que lo entiendas, porque quizá hay muchos de nosotros que hoy nos preguntemos, ¿Dios me amará realmente? ¿Cómo puedes preguntarte eso, hermano, cuando Dios dio a su Hijo por ti, para que hoy tú pudieras tener una nueva vida? Y hoy Dios te recuerda, hoy es un día de recordar también el amor de Dios. ¿Sí? Por eso es importante, hermanos, la resurrección. Por eso es importante, hermanos, la vida de Cristo. Ahora, vamos a entender hoy qué pasa si la resurrección no hubiese sido cierta. Si ese día que las mujeres llegaron, no hubiese sido cierto lo del ángel, que realmente hubiese pasado lo que dijeron los fariseos de que los discípulos quitaron la roca y robaron el cuerpo para decir que había resucitado, etcétera, etcétera. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasa si no hay resurrección? Bueno, hoy tenemos, para poder contestar esta pregunta, tenemos que entender que sí es la resurrección. La resurrección es la garantía de las promesas de Cristo Jesús en nuestra vida. Cristo nos hizo muchas promesas a través de los evangelios de que Él regresaría, de que no estaríamos solos, de que prepararía un lugar para nosotros, ¿verdad? Y tantos pasajes, versículos que podemos recordar de Jesús dándonos aliento, vengan a mí los que están cansados, trabajados, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas promesas que Dios nos da, que Cristo nos dio, no serían verdaderas si Cristo no hubiese resucitado, porque una persona que duerme, que no tiene conciencia, no puede cumplir promesas, no puede llevar a cabo acciones. Pero hoy tú tienes que saber, hermano, que Cristo vive. Y que por eso hoy, hermano, tú estás aquí. Porque Él ha cumplido sus promesas para con nosotros y lo seguirá haciendo. Pero antes de entrar en ese tema, porque es parte del tema, vamos a tener este antecedente de que la resurrección es la garantía a todas las promesas que Cristo hizo. ¿Sí? Entonces, cuando viene la cruz representa, hermanos, el perdón de pecados, el sacrificio único y perfecto que se pudo hacer para que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios otra vez, arrepentirnos de nuestros pecados y poder acercarnos nuevamente a Dios. Por eso es que hoy tú puedes orar, por eso es que tú puedes alabar por lo que sucedió en la cruz. Pero cuando hablamos, hermanos, de la resurrección es el resultado de que ese sacrificio fue perfecto y fue del agrado de Dios. ¿Sí? Por eso dice su palabra que por haberse humillado hasta lo sumo, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Dios le levanta de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo para que nosotros pudiéramos también tener vida eterna junto con Él. Y pudiera Él entonces llevar a cabo las promesas que nos hizo a los que somos de fe. ¿Sale? Bien. Para entender mejor, hermanos, qué hubiese pasado si la resurrección no fuese cierta, nos vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 14 al 21, y aquí vamos a encontrar la respuesta. No es solo una bonita historia donde llegaron las mujeres y se les anunció y se les apareció Pedro y a los del camino de Maús y a sus discípulos y etcétera. No es solo una bonita historia. ¿Qué representa? Es un suceso, es algo histórico, es un hecho que ocurrió. ¿Sale? Entonces, también debemos quitarnos ya de la mente, como verlo como una bonita historia. No es una bonita historia, es una historia que impactó a la realidad misma de la historia de este mundo. ¿Ok? Entonces, vamos a 1 Corintios 15, versículos del 14 al 21. Y vamos a encontrar tres cosas que afectarían la fe si Cristo no hubiese resucitado. Quizá pudo haber muerto y no haber resucitado. ¿Qué hubiera pasado si eso hubiese sido de esta manera? Y el apóstol Pablo lo va a exponer y nos va a explicar. La Biblia por sí misma se va a respaldar. Entonces yo solamente quiero guiarlos a que entendamos lo que está hablando y que podamos juntos crecer en este conocimiento que Dios nos quiere dar el día de hoy. Dice el versículo 14 y 15, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación.
vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces aquí hay una cuestión de entre los judíos de si hay resurrección o no de muertos, y el apóstol Pablo, a través de este tema, pone sobre la mesa un tema que es primordial, que hoy tú lo entiendas, que es la resurrección de Cristo, ¿sale? De lo que estamos hablando en este momento. Entonces dice, si Cristo no hubiese resucitado, en primer lugar, hermanos, pasaría lo siguiente: lo que predicamos y aún nuestra propia vida serían una mentira. Esto es lo primero que hoy tienes que entender. Todo lo que le hemos enseñado a nuestros hijos, de no robar, de no esto, no lo otro, sería una mentira, porque está basado en algo que no existe. La vida cristiana, hermanos, se basa en la resurrección de Cristo, en lo que sucedió en la cruz del Calvario. En esos 3 días claves que esta semana conmemoramos, es el pilar de nuestra fe. Entonces, si Cristo no resucitó, todo lo que tú has estado aprendiendo de Dios, lo que dice la Biblia sería una mentira. Aún mi vida, el esfuerzo que he hecho por ser un mejor padre, por dejar atrás el rencor, etcétera, tantas cosas, hacer a un lado el pecado, sería en vano. No tendría sentido. ¿Sí? Esto es lo primero que el apóstol Pablo dice. Si esto fuera verdad, que Cristo no resucitó, porque según aquellos hombres decían que no había resurrección, entonces, ¿de qué estamos predicando? No habría entonces una nueva vida. En segundo lugar, dice el versículo 16 y 17, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces yo quiero decirte que si Cristo no resucitó, entonces tú y yo no somos salvos. Seguimos sin esperanza. Seguimos sin esperanza de que un día mi familia se componga, de que mi hijo salga de las drogas, de que el Señor me bendiga, de que el Señor nos cuide, etcétera, etcétera. Tantas cosas que hemos recibido de Dios. No tendríamos perdón, seguiríamos estando bajo el poder de la muerte que fue destinada a este mundo. Y entonces, otra vez, hermanos, todo tu esfuerzo, todo mi esfuerzo, todo lo que hemos hecho no tendría valor, porque no tendría relevancia ni importancia. Cualquiera sería igual a nosotros. Aún el peor asesino, el peor pedófilo, etcétera, tendría el mismo valor existencial, por llamarlo de esta manera. No habría diferencia entre lo bueno y lo malo. Y aquí, hermanos, caemos en una situación existencialista, filosófica muy tremenda, ¿verdad? Cuando no hay diferencia entre lo bueno y lo malo y todo es relativo. Esto es lo que sucedería si Cristo no hubiese resucitado. Viviríamos en una mentira y seguiríamos sin salvación. En tercer lugar, dice el apóstol Pablo, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Lo que está diciendo es, entonces todo lo bueno que estamos haciendo, todo el esfuerzo que estamos haciendo es solamente para dar lástima. Y aquí viene algo que es tremendo. Esto quiere decir que todos los grandes hombres de fe, todos los grandes profetas, los hermanos en la fe con los que hemos convivido, familiares nuestros que han muerto con la esperanza en Cristo, entonces ellos también no tendrían la esperanza de la resurrección. Y todo esto, hermanos, sería como muchos hoy lo enseñan, es que no hay nada después de esta vida, es solo esta vida y vívela como puedas y como quieras y aprovéchala. Y esto realmente, pues más allá de ser algo filosófico, cosas así, pues es muy triste, ¿no? El pensar que nada de lo que hacemos realmente tiene relevancia, ni bueno ni malo.
Y esto es un problema, porque cuando el hombre piensa de esta manera, entonces viene el caos. Cuando no tenemos un límite, cuando no tenemos una línea entre lo bueno y lo malo, y nosotros cada uno dicta lo que es bueno y malo, entonces caemos en el anarquismo, y el anarquismo trae caos. Entonces, hermanos, esta es la tercera cosa, es que seguimos condenados a la muerte eterna. Entonces, si bien nos va, pues simplemente moriremos y hasta ahí quedó todo. Pero dice la Biblia que hay una segunda muerte, ¿verdad? Que es de los que serán condenados, juzgados por sus pecados. Los que no quisieron seguir a Dios, los que no quisieron someterse a Dios, los que siguieron amando este mundo, los que siguieron amando sus pecados, los que no se soltaron de su avaricia, de su codicia, de su amor hacia las riquezas de este mundo, de su amor hacia el poder de este mundo, de su amor hacia el pecado y las cosas que Dios aborrece. ¿Sí, hermanos? Entonces, nuestra predicación y nuestra vida serían una mentira. No seríamos salvos y seguiríamos condenados a la muerte eterna. Dice Romanos 3, 23 que por cuanto todos pecamos, ¿verdad? Hemos sido destituidos. O sea, todos, hermanos, cuando nacemos con la condenación de ir al infierno. Pero cuando Cristo murió y venció en la cruz y resucitó, entonces tuvimos acceso al arrepentimiento y al poder regresar a Dios y librarnos de esta consecuencia que era la muerte eterna. ¿Sale, mis hermanos? Bien. Ahora, quiero concluir con lo siguiente. No me voy a alargar en esta mañana porque pues hemos estado viendo varias cosas, escuchado varias cosas y esto es lo más importante y esto es lo que te tienes que llevar en esta mañana y no quiero que sean tantas palabras. Tenemos en último lugar que entender la singularidad de la resurrección de Dios. Dice el versículo 20 y 21, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, ¿verdad? Ahora, Cristo resucitó, pero en la Biblia no fue la única vez que alguien resucitó de los muertos. Hubo más personas que resucitaron de los muertos. Por ejemplo, está la viuda de Sarepta, ¿verdad? Que estuvo con el profeta Elías, el hijo de la mujer Sunamita, que resucitó Eliseo, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, el mismo Lázaro, recuerdan ese pasaje, Tabita, ¿verdad? Que fue resucitada por el apóstol Pedro, Éutico, que lo resucitó el apóstol Pablo, y digo, me refiero, lo resucitaron ellos en el sentido de que fueron el medio por el cual sucedió todo esto, porque sabemos que fue el poder de Dios. No es la única vez que se habla de la resurrección de alguien, pero debes entender que la singularidad de la resurrección tiene que ver no en que solamente venció a la muerte y volvió a vivir, ¿sí? La palabra resurrección tiene que ver con volverse a levantar, pero Jesús cuando resucita, hermanos, lo hace para siempre. Hoy tienes que saber que Cristo está vivo como tú y como yo, pero hoy está en el cielo con el Señor. O sea, está plenamente consciente, escuchando, viendo, enterado de todo lo que pasa y que no lo vemos, pero que ahí está. Cuando todas estas personas que les acabo de mencionar resucitaron, lo volvieron a hacer, pero en la misma condición de que iban a morir, ¿verdad? O sea, ellos volvieron a cumplir un tiempo en esta tierra y murieron. Cuando Jesús resucita, hermanos, lo hace para siempre. Por eso dice aquí el versículo 20, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, Jesús es el único que cuando resucita, lo hace para siempre. Y entonces, hermanos, esa es la promesa que tú y yo hoy tenemos, que resucitaremos junto con Cristo. Y por eso tenemos la esperanza de que nuestros hermanos en la fe que partieron en este año, en estos años, etcétera, los volveremos a ver. No sabemos cómo, la Biblia no nos especifica cómo será, pero dice que nos levantaremos nuevamente, pero ya no para volver a morir, sino para vivir eternamente. ¿Sí?
Entonces, ¿por qué dice primicias de los que durmieron es hecho? ¿Quién es hecho? Jesús. Dice Romanos 6:9 que la muerte, cuando Jesús resucitó, vence a la muerte y la muerte ya no se enseñorea más de él. Entonces hay quienes dicen, no, es que la llamada santa muerte, como le dicen ahí, mal llamada, ¿verdad? Todos le pasamos por ahí, por la muerte. No, pero eso no es real, eso no existe. La muerte ya fue vencida y la muerte no es así. Ese es un demonio, es un espíritu que está engañando a la gente. Entonces, la muerte ha adquirido la derrota, porque recuerden, y lo estudiamos en el libro de Romanos, recuerden que la muerte vino como consecuencia del pecado. Entonces, hoy físicamente vamos a morir, pero vamos a revivir, a resucitar junto con Jesucristo en aquel día, cuando Él nos llame, cuando el Señor llame a su iglesia. Amén. Entonces dice el 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién fue este hombre? Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. Así como cuando Adán pecó, todos fuimos afectados, también así cuando Jesús venció la muerte, hizo el sacrificio perfecto y Dios le levanta de entre los muertos por ese sacrificio perfecto, entonces todos tenemos acceso a la vida eterna. Más adelante en este versículo, y termino con esto, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro ser, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Lo que antes era una condenación, para los que hoy estamos en Cristo, es nuestra esperanza. El apóstol Pablo escribe y dice, porque el morir para mí es ganancia, pero el vivir es Cristo. Y tiene que ser nuestro entender. Hoy por eso no tememos a la muerte. No debemos temer a la muerte, porque vamos a ver al Maestro cara a cara. Eso es lo único que nos espera después de esta vida. Y hoy debemos mirar hacia el frente, con esa fe, esa esperanza, hermanos, de que lo que sucedió hace 2000 años, esa resurrección, lo que esas mujeres presenciaron, lo que aquellos soldados, soldados romanos vieron y que salieron despavoridos por lo que sucedió en la cruz, en la tumba, perdón. Eso, hermanos, para nosotros es una gran, gran esperanza de lo que viene para nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana, Señor, te doy gracias porque nos diste a tu Hijo, Señor, y porque Él venció a la muerte. Y a pesar de nuestra condición, nos trajo perdón y salvación, porque hizo el sacrificio perfecto, por el cual ya no hace falta más derramamiento de sangre. Solamente buscas hoy un corazón arrepentido. Tu palabra dice que el corazón contrito y humillado tú no desprecias. Juan el Bautista decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta palabra sigue el día de hoy. Hoy sabemos, Señor, y creemos, como decía Esteban, Señor, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Hoy sabemos que tú vives y que estás sentado, Jesucristo, en el trono celestial, y que ahí tú tienes un lugar con mi nombre, con el nombre de cada uno de los que hoy estamos aquí, porque tú crees que podemos, Señor, hacer tu voluntad, porque tú nos has dado de tu Santo Espíritu para lograrlo. Yo te pido, Señor, que si alguno aquí aún no es salvo, tú toques su corazón y puedas hacerle ver y entender que la vida, Señor, que esta vida solo es un escalón para la eternidad. Que un día, Señor, todo esto que vemos, por muy lujoso o caro que sea, solo es polvo
Y dice tu palabra que lo que del polvo fue tomado, al polvo va a volver. Y eso incluye nuestro propio cuerpo, Señor. Y que tú, Señor, nos darás, Señor, un nuevo nombre. Y que tú, Padre, nos recibirás a las cenas del Cordero, Padre. Te alabamos, Señor. Glorificamos por lo que sucedió hace 2000 años, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gloria a Dios. Pues gracias, hermanos, por acompañarnos hasta el final. Con esto estamos cerrando las actividades, pero acompáñenme con esta oración, hermanos, para despedirnos. Y hermanos, pues seguir en este camino de fe, con esta esperanza que el Señor nos ha traído. Gracias, Dios y Padre Todopoderoso, Señor, porque a través de este suceso tan maravilloso que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no solo transformaste, Señor, y cambiaste la historia de la humanidad, Señor, sino que la vida de mis hermanos y la mía propia, Señor, no sería la que hoy tenemos, Señor. Hoy no estaríamos aquí, Señor, de no ser porque nuestro Señor Jesucristo nació, vivió entre nosotros, murió, pero por sobre todas las cosas, Señor, resucitó y hoy vive, Señor. Y hoy, Señor, a través de esta resurrección tiene el poder no solo para transformar la historia del mundo, Señor, sino para transformar nuestras vidas, Señor. Y yo quiero poner en tus manos, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, la mía propia. Permítenos, Señor, ir en paz, Padre, realizar cada una de esas actividades, Señor, con esa certidumbre, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, de que Jesucristo nos ama, que Jesucristo vive, Señor, y que Jesucristo vendrá, Señor. Acompáñanos, Señor, bendícenos. Te pido, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos en cada una de sus actividades, Señor, en el poderoso y bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.